Argentinos wikuna quichua manta milikis, bandera y chisquiquillata, micha respeta su ichi. Cachotunta, abuelos, nishpaman, en capipas marcan, tu idiomas pachau pimpi, tianan, tiancusta. Quichuataca manani kisukkunap santarina, pero mautulaca chunchuri curichun quiquilla. Quichua chiche campitan tucuy Argentina tan, América tapas rishpa y magmana mundo tan. Presentamos Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Comienza Quichua Manta. Imaina Purinkish, Yanaso Sodiarejuna. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? Allí yata. Bien nomás. Ancha allí. Muy bien. Ancha mi kusikuni. Me alegro mucho. Ancha mi kusikuiku. Nos alegramos mucho. Aria, sí pues, nos alegramos mucho. Ya estamos en la primavera. Sí, claro. Con las flores hermosas, esto y todo verde. Así es. Se podría decir que es un comienzo del Comer Pacha, del tiempo verde. Y también del Sisa Pacha, tiempo de las flores. Aunque ya en Santiago del Estero, en el noroeste argentino, tenemos las flores del lapacho, por ejemplo, y tenemos otras más. Así que ya hay linda actividad. Anticipando la primavera, los lapachos, bellísimos. Linda actividad de abejas, de pájaros, todo eso. Y bueno, entonces vamos a comenzar con una chacarera. ¿Qué no? Claro. Preguntemos a don Segundo Maldonado cómo se diría cantemos chacarera en quichua. Quichop cantaichis chacarerata. Aria, amo yo wamanenga. Porque me ha traído la suerte y quiero la yamicán y santiagueño hasta la muerte. Que Mishki anda por el lago pisando suelo querido, son coitas, casarichis, parrateando aquí perdido. Silbando con su hacha al hombro me saludaba un melero, un álamo sacherito picoteaba un carpintero. Oh, caricia que pasan, sachacarramian mi cuerpo, los rumores de terruño galopan por mis recuerdos. Sumastruain quiscuti hiruaichi. Amuchuya sulangunanga, que se venga la que falta. Machaito de picardía, su zorro pega su grito, yugume a su costeño y yo disparan a chapollito. Guitarra con carticucho se luchando un gaco seco y las hachas en el monte desparramaban sus ecos. Siempre estará mi paisano, ni Namoyuy esperando, destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Indigua
buenas achayas, pa' todos andan por mi cuerpo. Los rumores del terruño galopan por mi recuerdo. Sacha Manta, chacarera, letra de Felipe Corpos y Sixto Palavecino, música de Sixto Palavecino, interpretada por las voces quichuas. En las voces quichuas está don Segundo Fermín Maldonado, que en la mitad del tema, don Shigu dice, Sumak ruankish kutis ruaichis. Muy lindo hacen, hagamos otra vez. Porque kutis significa otra vez, de nuevo, nuevamente. En una de las estrofas dice, y hombro achayo, me saludaba un melero y un malambo sacherito picoteaba un carpintero. Hombro de hombrompi, en el hombro. Achayo, con el hacha, ¿ves? Se parece a sachayo, por ejemplo, que es con monte. Ese yoj indica con. Me saludaba un melero, un recolector de miel del monte. Eso es. Por eso iba con el hacha al hombro para hachar el árbol donde encontrase una entrada y salida de abejas, de abejas. Me saludaba un melero y un malambo sacherito, montaracito del monte, y un malambo sacherito picoteaba un carpintero, un pájaro carpintero. Qué linda imagen. Claro, el pájaro carpintero picoteando en un árbol y haciendo... El ritmo del malambo. Como si estuviese haciendo Qué linda malambo. metáfora esa. Muy linda. Agustín Villalba ha publicado hace un par de semanas una letra para chacarera de don Hipólito Tolosa, de don Ishiku Tolosa. Lo he conocido a don Ishiku Tolosa en la provincia de Buenos Aires, el alero quichua santiagueño, durante la presentación de la obra Casaraco, el casamiento de don Carlos Maldonado. Pero vamos a la letra. Esta letra la ha preparado para una chacarera, decíamos don Hipólito Tolosa, don Ishiku Tolosa. Es quichua y castellano. Domingo Bravopaj debería ser, claro. Los apellidos no se traducen. Don Domingo Bravopaj. Para don Domingo Bravo, claro. Santiagueñospa idiomanta, namana pipa sayachin. Don Domingo Bravo, universidad chayachin. Anak llaman ñanta seguis, yachascuna, ucuicus. Libros nint quichuan untachis, sacha caris cusichicun. Chacay universidadpi, profesor ta nombrarancu, diploma de honoris causa, Domingo Bravo Jorancu. Diccionariuta ruara, bases ninta chaip saticun, libros nin lees, Mario Tevez y Achachicun. Ahora, Josefina Salazar va a la traducción al castellano. La lengua del santiagueño ya nadie la frenará. Junto a don Domingo Bravo ya llegó a la facultad. Buscando niveles altos, se metió al sabio camino. Sus libros llenos de quichua, pa' orgullo del campesino. Llegó a esa casa de estudios y a profesor lo ascendieron. Diploma de honor a don Domingo le dieron. Nos ha dado un diccionario, allí sentando sus bases, llevándose de esos libros, Mario Tevez da. Mancha suma, qué lindo. Sí, da ganas de ir y cortar el patay que hemos comprado en el Mercado Armonía. Sí. Vamos a comer un pedazo de patay. ¡Y se viene un gatito! No llores, corazón,
tienes que cantar. Aumenta tu latir, no busques callar, porque el quedarte muy triste no hay que lamentar. Alborosa tu latido, ausenta todos mis males, llegando los carnavales dejará de resonar. Joven sos pa' llorar por un tal querer, no te desesperes, no sos coyuyo del monte, buscando nuevo horizonte te pones a enamorar. Sin lucha por lo que más quiero no puedo vivir. ¡Ahí viene la segunda! ¡Adentro! Su latir revivió y ya se alegrará. Mi pena comprendió, me recordará. Si se fue no me dio consuelo, ya retornará. Como el pasajero dulce, por eso mi desconsuelo. La causa de mi desvelo con primor se acordará. Se marchó, no volvió, me recordará. Sus besos eran de fuego, su rostro de niña buena. Para calmarme las penas tiene ya que vivir. Sin lucha por lo que más quiero no puedo vivir. Dulce como el patay, gato. Mario Santillán, música de Elvio Díaz, interpretada por el dúo Vidalero. Qué lindo dúo, un dúo de voz femenina y masculina. Qué lindo. Estamos saliendo al aire por LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, en AM 1130 y en FM 5. También por la página quichuamanta.com.ar, que sostiene la Fundación Tarpuy. En esta página van quedando los programas emitidos. Tener en cuenta esto, ¿no? También salimos al aire por la radio Así es lo Nuestro, de Santa Rosa de Calamuchita, La Pampa. La página es www.asieslonuestro.com.ar. Y nuestro amigo Luis Ángel Pinto, que es quien dirige la radio, ha conseguido que Radio Costa de Arenas, 93.3 en FM, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, retransmita toda la programación de la radio Así es lo Nuestro, así que nos escuchando también en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Salimos al aire también por Radio Ashpamishki, que dirige Juan Siriaco Tevez, del Círculo Santiagueño de Berazategui, provincia de Buenos Aires. La página es www.ashpamishki.com.ar. También salimos al aire por la Radio Mundo Rural, que dirige Juan Mucárcel. La página es www.mundorural.com.ar. Hablábamos del patay. La letra de Mario Santillán también decía que es dulce como el patay. Sí, el patay es dulce. ¿Por qué? Porque es como una tortita hecha de harina de algarroba. Estamos viendo que para hacer el patay secar a la algarroba, las vainas que son el fruto del algarrobo blanco, la algarroba blanca, la ponen a secar al sol. Y cuando está seca, la mortero hasta hacer la harina. Sí. A esa harina, con agua, la hacen una masa, la ponen en un aro que vendría a ser el molde, para que quede una cosa redondita, como una tortillita. Ahí le dan la forma con las manos y ahí estaría listo el patay. Le dan un golpecito de horno de un rato nomás, pocos minutos, 8 o 10 minutos, hasta que se afirme bien, que quede bien que quede sólido, bien consistente. Y después a comer el patay. Sí. Qué lindo. Estamos en la época de las flores. Habría que cantarle a alguna flor. Signado por el destino, prisionero soy, cautivo de tus encantos.
Ay, Vidalita, esa florcita sos vos. De una planta que yo tuve nació una flor, nació una flor. Esa planta es la esperanza. Ay, vida linda, esa florecita sos vos. Tengo un vacío en el pecho, llenarlo quiero, llenarlo quiero. Impregnaré de tu perfume. Ay, Vidalita, esa florecita sos vos. Razón por la cual yo vivo es mi ilusión, es mi ilusión. De ser yo tu preferido. Ay, Vidalita, esa florecita sos vos. Esa florecita sos vos. Esa florecita sos vos. Vidala para una flor. Letra de Ernesto Suárez. Música de Ernesto Suárez y Pedro Silvetti. Interpretada por el grupo Tradición. Toda gente de Alero Quichua santiagueño, don Ernesto Suárez, Chaticu Suárez, don Pedro Silvetti, Pedrito Silvetti, un hombre que hacía y arreglaba guitarras y tocaba muy bien la guitarra. Tradición, gente muy ligada al Alero Quichua santiagueño. Qué lindo que es escucharlos a todos ellos. Vamos hacia el barrio Mayo. Vamos a ver qué pasa en la casa de Marcelo y Aria. Aria, Acuish, vamos. Yo quisiera ser causa y encontrarte en el camino, donde haya esta chacarera, chincalita sin destino. Mira viejo, mira quién nos visita hoy. ¿Alguien? ¿Qué? Ah. Ven y ve quién nos visita hoy. Busca Olga, tanto tiempo. ¿Tanto tiempo, Chinca Purinqui? Tanto tiempo que justamente estaba cantando la chacarera, la chinca, la mira vos. Y vaina Purinqui. Así ya.
Pero aunque esto va para todo, nos vamos encontrando de a poquito, ¿no? Ajá, de poquito. De nuevo. De nuevo, Y de bueno, de nuevo, sí. de nuevo, medio sacándonos el barbijo, che. Sí, ya estábamos amojosados. Con esa hociquera, ¿no? Hay que sacarse un poco esa hociquera. Y ahora justito. No le digas, Olga, que se tiene que sacar no lo podía hacer. Pone la hociquera cuando iba para la banda a comprar. A lo mejor se ponía en la boca y la nariz se quedaba afuera. Andaba como bagua. Sí, y hoy justito ha llegado. ¿Quién ha llegado hoy? Aparte de yo. La primavera. La primavera, cierto, ¿no? Hoy. ¿Quién no está en la primavera? Yo iba a cantar primavera, pero no, yo canto chacarera nomás. Gato escondido y Sam. Bueno, pero hoy puedes cantar. Venido para cantar en quichua. Claro, sí. Allá busca primavera. Busca primavera. Para poder. Matete a un pie. Bueno, inicio un mate. Esos. ¿Qué te trae por acá? ¿Y qué va Morani no acá? Chuchucha, puri. Chuchalayas, puriñari. Amuni, a ver si utulita ya está. Chuchuanampa. Y a la pianas, ¿no? Sí, porque calla. Cumplishkani watasnita. Eso. Chipata no ka. Alaja pianashkani. Y va a haber un festejo, me ha dicho que encuentro con tus panas. Claro, ñañas ni amorín. Tus ñañas. Mi cunas, imitachatapas, empanaditas, su cuchisituta pampas. Eso, lindo, cuchicito. Cuchisitut cancarrinia jaya. Qué lindo, hay que celebrar la vida, Olga. Hay que celebrar la vida. Hay que celebrar más cuando vienen muchos ya. Hay que darle gracias a Tatayaya. Claro, dándole gracias a Tatayaya en primer lugar por prestarnos la vida. Aria. La vida, lo mejor que puede que no tenemos y hay que cuidarla. Lo más valioso que tenemos. O quizá lo único valioso, y después le puede ser que sea la amistad, el compañerismo, ya te estás olvidando de mí, viejo. El amor. No me he de olvidar. Que la tiene que cuidar también, che. Claro. Porque nada, mana y un puzón. Guarmi y munas. Guarmi y munas. Yuya. Siempre me dice, cállate viejo, Yuya, me decía. Está faltando la chinita y no se me olvida la autoridad. Salió de los festejos, pues viejo. Invitado. El Shishiro también ha estado de cumpleaños, pues. Cumple 17 años, Shishiro. ¿Cuántos años ya? Ya dejó la gorra, todo, ya se peina como los changos de ahora. Pues. No es salidorcito, menos mal. Menos mal, se queda en la casa. Así es, sí. Y sí, así tiene que ser, chico. Siempre nos estamos acordando con los amigos de Quichuamanta. De Quichuamanta. Mándale pues un saludito ahí, pues. Los de Quichuamanta. Y bueno, saluditos, tukuy Quichuamanta Paz, Quichuamanta Kunapa. Ashipuri, sumas cantas y cuidanacos, porque cada pandemia manara cruzan del todo. So con la cusuiche simita pacunata, pero cuidanaco estianche. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por tu visita. Bueno, suma. Nos vamos a encontrar prontito, si Dios quiere. Anquita por medio y un vinito. Ya está él.
siempre tan ameno estos diálogos que crea Marcelo Salvatierra y que lo acompaña muy bien Analía. Ahora con una amiga nuestra, la Olga. Lolga. La Olga, como le dices vos. Olga La Salto. Olguita. Sí. Marcelo estaba cantando así. Puyu quisiera ser causa y encontrarte en el camino donde allí está chacarera, chincalita, sin destino. Bueno, Puyu es nube. Causa es la vida. En este caso también puede estar diciendo mi vida. Donde allí está chacarera, sin destino. Chincala, claro. Chincala que es de perderse o que estaba perdida. Y con cariño el diminutivo, chincalita. Y bueno, en el diálogo está salpicadito con quichua, hay palabras quichuas. Por ejemplo, cuando le dicen Ashiamu, bienvenida. Y ella les aclara, chincas purinqui, andas perdiéndote o andas perdiendo, claro. Dice, playas purini ari, utulitat cuchuanampaj. Es decir, que anda un poco chuchala, con el cabello largo, y va a hacerse cortar un poquito. Utulitat cuchuanampaj, para hacerse cortar un poco. Y dice, y alaja tianás, del verbo tiai, estar. Quiero estar, alaja, quiero estar. Linda. Linda, claro. Porque kaya, cumplishkani, guatasnita, dice así, ¿no? Porque mañana estoy cumpliendo mis años. Así es. Y agrega, ñañasni amogrinku, ñañasni. Ella es mujer, entonces a sus hermanas les llama ñañas. Y al terminar en consonante la palabra ñañas, en vez de una i sola, que sería, por ejemplo, si fuese una sola hermana, diría una, dice ñañas ni mis hermanas. Amos grinku, van a venir. Ay, qué lindo. Y dice, cuchisitut cancagrini acaya. Voy a asar un chanchito mañana, pues. Bueno, y más adelante, cuando le advierte que no tiene que olvidarla a Analía, le advierte a Marcelo, le dice, mana yanukusonka, no te lo va a cocinar, no te lo cocinará. Y después manda el saludo diciendo, tukuy quichuamantah kunapaj. Bueno, sería para todos los de Quichuamanta, para toda la gente de Quichuamanta. Ajipuri sumas cantas, que anden bien, cantando lindo. Y cuidanacus, dice Olga, ¿no? Y cuidándonos, porque pandemia manaras cruzan del todo, porque esta pandemia aún, manaras, aún no pasa del todo. Y dice, sorpo kusuish kasimi tapakunata, pero cuidana, ¿cómo sería? Cuidana kuish, cuidana kunaistian, eso es, cuidana kunaistian. Vamos a sacarnos tapabocas, pero estemos cuidándonos. Esta grabación es del martes y Olga Salto ha cumplido años el miércoles. El miércoles 22. Así que la saludamos nuevamente. Feliz cumpleaños, Olga. ¿Y qué tal si escuchas esta samba? Olor a piquillín, algarroba y mistol, y ya están los quiscaloros medio de los carrizales floreciendo.
y ya están los quiscaloros medio de los genes floreciendo. El camino se va, ladrando los cabreros, balando las majadas al compás de zambas se oyen los encerros. Balando las majadas al compás de zambas se oyen los encerros. Las huellas santiagueñas, música del quebrachal, y el oculto a la siesta como el bombo repicando está. Y el oculto a la siesta como el bombo repicando está. Nubes de sangre, llanto de los caminos, dolor de los carreros que vienen arriando al tranco su destino. Dolor de los carreros que vienen arriando al tranco su destino. Castigando se van las tropas por las huellas, silleros cadeneros, todos despacito van cortando leguas. Silleros cadeneros, todos despacito van cortando leguas. Las huellas santiagueñas, música del quebrachal, y el oculto a la siesta como el bombo repicando está. Y el oculto a la siesta como picando está. Huellas santiagueñas, samba. Letra y música de Leónidas del Jesús Corbalán, interpretada por Alfredo Ábalos. ¡Qué cantor! Y qué autor también, el Nono Corbalán. Así es. Don Leónidas del Jesús Corbalán cantó un tiempo como solista y luego formó el dúo Jugo Corbalán con Manuel Augusto Jugo. Integraron la Compañía de Arte Nativo de don Andrés Chazarreta. También participaron de la Compañía de Arte dirigida por don Bailón Peralta Luna y la de don José Gómez Basualdo. Ganaron el premio Ricardo Rojas en el rubro folclore. El Nono Corbalán también participó como actor de obras teatrales. Los temas de él son, por ejemplo, la samba de la algadera, la chacarera, eso. Samba del quebrachal, que han grabado los santiagueños y tantos otros. Sí, y como, por ejemplo, Samba para mi tristeza. Esa, Samba para mi tristeza, le aclaramos a los oyentes, es esa que empieza: vivo caminando sin descanso, siguiendo las huellas que dejó. Esa es Samba para mi tristeza. Que en una parte dice: samba enamorada, ¿dónde has ido? Bueno, ese es Samba y Tristeza, de Leónidas del Jesús Corbalán. Bien, también vamos a hablar un poquito de Jorge Washington Ábalos, que había nacido en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en 1915. Se ha radicado en Santiago del Estero y aquí se recibió en 1933 y ha sido destinado a las escuelas rurales. Cuando está ejerciendo como maestro rural, ha empezado a preocuparse y a estudiar las enfermedades y animales ponzoñosos de la región. Sus primeros aportes han sido su colaboración con el Salvador Massa, que estaba en las costas del
río la enfermedad que después ha sido llamada mal de Chagas Massa. Después, también con Ábalos ha colaborado Bernardo Hussein, que más adelante sería Premio Nobel de Medicina. ¿Cómo era la colaboración? Juntaba y le enviaba arañas llamadas viuda negra vivas, serían las Latrodectus, para que Hussein preparara el suero para curar las picaduras. Como educador, Jorge Washington Ábalos ha puesto en sus obras literarias y científicas un criterio de escuela y de educación en interacción con el medio social en el que la educación actúa, para que haya un ida y vuelta en el que tanto maestros y estudiantes aprendieran y enseñaran, como es lo que él refleja en sus obras. Jorge Washington Ábalos ha dicho que para él su tarea como maestro ha sido la más importante de su vida. También ha sido conocido, más que nada ha sido conocido como escritor. En su obra hay cuentos y temáticas sociales muy vinculadas a la geografía del noroeste argentino, norte pencoso, por ejemplo, y la cultura de sus habitantes. Entre todos sus libros se destaca la novela Xunco, de 1949. Es un clásico de la literatura argentina que ha sido traducida a varios idiomas. ¿Sabes que lo he leído en portugués una vez? Ah, qué bien, sí. Qué lindo. Ha llegado a mis manos un libro en portugués. Y ha sido llevada al cine por el director chileno Lautaro Muru en 1959. Y también ha sido llevada al radioteatro. Xunco relata la historia de un niño quichua hablante y su relación con un maestro rural que no conocía el quichua. Chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Chungo, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Viene tu fortaleza de baño del taco. Viene tu fortaleza de vil retoño del taco. No naciste de la pluma de un escritor inspirado. Naciste de los amores, del dolor y del trabajo. Chungo, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Chungo, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Eres carne castigada de la pobreza del pago. Y te adentraste en el libro juguetón y a pie descalzo. No desespere, changuito, que todo llega y el pago. Que afuera campo sediento se verá un día saciado. Segunda. Adentro, chunco, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Chungo, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. En tu pobreza silvestre da miel como los chilalos. En tu pobreza silvestre da miel como los chilalos. Mojar el agua en la tierra regándola de promesa. Verá florecer de risa y de canción en la escuela. Chungo, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Chungo, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Era Yunco la sonrisa de la vida campesina. Hallarás paz en las bregas y en el trabajo alegría. No desespere, changuito, que todo llega y el pago. Que afuera campo sediento se verá un día saciado. Escondido para Yunco. Letra de Manuel Ignacio Rayano, música de Eduardo Alfredo Toledo, interpretada por los manceros santiagueños.
La música es de uno de los integrantes de los manceros santiagueños, de Alito Toledo, Alfredo Toledo. Hay una parte donde dice al comienzo, por ahí del comienzo dice, Xunco chango gauchito mancerito de mi pago. Claro, mancerito que se ocupaba de los animales mansos, que ese es básicamente decir el mancero, que se ocupa de los animales mansos, los animales menores. Hay una parte donde dice también débil retoño del taco, el taco, el árbol, el algarrobo. Eso es. Bueno, el libro Xunco es parte de una trilogía de publicación de libros de Jorge Washington Ábalos, que está también, aparte de Xunco, Xalacos, que ha sido publicado en 1975, y sí, se complementa. Y hay otro libro, Coshmi, que es una novela que ha quedado sin terminar. Jorge Washington Ábalos falleció en Córdoba el 28 de septiembre de 1979, es decir, que mañana se van a cumplir 42 años. Les decía que Xalacos se complementa con Xunco. Hay unos relatos muy lindos, es lindo para leerlos a los dos, si bien es cierto que el libro Xunco es la estrella, ¿no? Sí, es una obra impresionante. Hay que conseguir Xalacos y leerlo. Algo que cuenta Jorge Washington Ábalos en Xunco y en Xalacos es las andanzas con sus alumnos junto al río Salado, y cuenta sobre cómo los pobladores, los chicos y los grandes también, disfrutaban de la pesca. Caminando despacito, tanteando el fondo del río. Carnada, cañas y chanfle, mayuma, ma bendecinos. En el remanso profundo, allí se verá mi sete, y en la barranca la espuma me está diciendo que creces. Ay, Mishkimayo. A puro pulso en las aguas me lleva la corrienta y mi anzuelo se confunde entre la tosca y la rama. Ay, río dulce, tus aguas oscurecen tu destino. Qué historia de mis ancestros tu cauce tendrá escondido. Para llegar a tu lecho de lejos vengo viajando. De algarrobos y vinales el camino está sembrado. Y en el Pictorado, después de una larga espera, en medio el remanso malo, rebelde pelea con fuerza. Sobre el arena caliente mis pasos voy mezclando, ya está cayendo la tarde, río abajo caminando. Y nos vamos, Mishkimayo, más. Ay, río dulce, tus aguas oscurecen tu destino. Qué historia de mis ancestros tu cauce tendrá escondido. Escondido de los pescadores, de y por Diego Sayago. Diego Sayago es un joven cantor de la ciudad de Fernández, Chayna Niarango, así me dijeron. Y qué linda la letra, ¿no? Muy linda, muy linda. Hace toda una descripción de
de todos los pescadores que van siempre al río. Vemos pasar muchas veces por acá, ¿no? Sí, bueno, sí, Ari. Tanto como caminando, ya van en moto. En bicicleta, también, sí, pero algunos en el caminan. puente también allá como... En el puente hacia la banda, sí, claro. están muchas veces cuando está crecido el río, realmente... Y hay gente que hace viajes largos para ir a buscar otras zonas del río. Sí, sí, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Santiago se van en el Río Dulce, estamos hablando se van hasta San Pedro, que son como 20 kilómetros, una cosa así. Y otros, por ejemplo, Sergio Godoy es uno de los que suele ir en partidas de pesca, en excursiones de pesca, pasando Villa Atamí. Claro. Son como 150 kilómetros que hacen, y los últimos tramos del camino son bastante, así como de Diego Sayago, con espinas. Sí, sí, tienen que tener cuidado con el vehículo y con los chaquis también, chaquis, pie. Con los pies también tienen que tener cuidado. Hay una parte donde menciona el remanso. ¿Qué es un remanso? Es como un remolino, un lugar donde gira el agua, pero es amplio y lento, y puede hundir a una persona que por el movimiento, una parte del giro es hacia la orilla y otro totalmente en contra, porque es giratorio. Y los remansos a veces son causa de accidente, es decir, el no interpretarlo bien al remanso. Porque algunos están metidos en el río, que no. Claro, sí, se pesca desde costa o desde adentro del río. Y el río Dulce, el Mishquimayu, tiene la característica de tener el fondo de arena. Entonces tienen que tener cuidado porque es bastante irregular. Por ahí dicen, vamos a tirar desde el corto hacia el hondo. ¿Cómo sería? Desde donde hay poca profundidad hacia el hondo. Claro, es una linda forma de pescar. Pero cuidado porque el agua va empujándolo y puede hacerlos entrar en un tobogán de arena del que va a ser difícil volver, no nada. Debería nadar la persona ya para salir de ahí. Bien, ¿y qué son los changos? El dorado, la pieza más apreciada, el bagre, el soco también, que en otras partes llaman tararira, la boca. El sábalo no pica, no muerde anzuelo. Tienen otras formas de pescar el sábalo. Bueno, salimos del río y nos vamos hacia Buenos Aires para recordarles que el 2 de octubre a las 4 de la tarde, en el Centro Cultural El Rincón, en Avenida Eva Perón, 344 en Morón Sur, el 2 de octubre a las 4 de la tarde, el taller de Quichua Caipi, Quichua Pirimaicu va a dar una charla sobre el Quichua. Bueno, hablábamos de Villa Atamisqui. Vamos a una chacarera que menciona algo de ello. Mi niñez de pie descanso de fiesta, dejo de fiesta, y ahora en el recuerdo la añoranza de mi tierra.